Señores, buenos días. Muchas gracias por visitar este canal. Si es tu primera vez, realmente yo aprecio el tiempo que tú me estás brindando en este momento. Parece mentira, pero el tópico que yo voy a conversar contigo es sobre la comunidad afrodescendiente en el continente americano, conocido tradicionalmente como la comunidad negra. Una de las grandes preguntas que muchas personas tienen es ¿por qué los negros como grupo racial tienen una baja expectativa cuando se habla de sus posibilidades de éxito en una sociedad post-esclavista? Si realmente tú quieres conocer cuáles son las razones detrás de esta baja expectativa que tiene la comunidad negra en el continente americano, pero también en otras naciones del mundo, es posible que este tipo de contenido te sirva de algún tipo de utilidad. Y no cabe duda, si al final de este video tú crees que fue así, por favor, suscríbete a este canal, dale me gusta, comparta este tipo de material, pero sobre todo a cualquier tipo de comentario. ¿Y por qué no? Toca la campana. De esa forma, cuando yo subo un nuevo material, tú puedes estar seguro que te va a llegar la notificación. Porque los negros como grupo racial tienen una baja expectativa. Y no cabe duda que si ustedes analizan el comportamiento histórico de la comunidad afrodescendiente en el continente americano, uno de los estereotipos que están asociados a la comunidad negra es que los negros tienen una baja expectativa. Baja expectativa, la cual de una forma u otra está asociada a lo que el sistema esclavista, al sistema colonial, pero también esa poca capacidad que tiene la comunidad afrodescendiente en todas las naciones post-esclavistas de disminuir los niveles de pobreza, la exclusión social, la marginalidad, pero también de una forma u otra no tienen esa capacidad de producir riqueza a los niveles que otros grupos étnicos la están produciendo en este momento. Y no cabe duda, cuando tú analizas lo que es el comportamiento social, político, cultural y económico de la comunidad afrodescendiente, tú llegas a la conclusión de que algo falta, de que hay un elemento que está deteniendo lo que son las posibilidades que tienen todos los seres humanos, incluyendo la comunidad afrodescendiente en el continente americano, de una forma u otra, de desarrollar todo su potencial, todas sus cualidades y cada una de esas características que pueden definir lo que es la capacidad de éxito del individuo. Pero en este tipo de trabajo yo me voy a concentrar mayormente en tratar de buscarle solución a cuáles son las razones que están detrás de esa baja expectativa que tiene la comunidad afrodescendiente en su capacidad de desarrollo y producción de riqueza en todas las naciones post-esclavistas. No cabe duda, cuando se habla de ese término de bajas expectativas, usualmente está asociado a ese elemento que cultural nosotros conocemos como que el negro no tiene la capacidad de crear los mecanismos, de crear las estrategias y de tener una visión mucho más amplia que aquella que fue adquirida durante el sistema esclavista, durante el sistema colonial, pero también en este tipo de sociedad globalizada en la cual el capitalismo y la forma como tú te insertas en el mercado de trabajo, como tú eres parte de una economía de mercado, parece ser que cuando se habla de la comunidad afrodescendiente tiene un largo camino por recorrer. Este tipo de trabajo, partiendo de la magnitud y de la necesidad que tiene la comunidad afrodescendiente de entender las razones que están detrás de esta baja expectativa que dicha comunidad tiene en todas las naciones post-esclavistas, yo la voy a dividir en dos videos.
El primer de ellos se va a concentrar mayormente en las razones que están detrás de esas bajas expectativas. Y el siguiente video yo me voy a concentrar en buscarle respuestas que de una forma u otra impacten positivamente la capacidad de la comunidad afrodescendiente en crear las estrategias de una forma u otra de producir riqueza, de insertarse en el mercado de trabajo, pero también de crear eso que alguna gente llaman la oportunidad política, la oportunidad social y sobre todo cómo ir escalando en una sociedad post-esclavista cuando se habla de las diferencias en cuanto a las posibilidades y la posesión de riqueza. Cómo los negros pueden tener una mentalidad de éxito será parte del segundo video. Pero en este tipo de video yo me voy a concentrar mayormente cuáles son las razones que están detrás, por qué las personas de raza negra de una forma u otra tienen una baja expectativa en cuanto a sus posibilidades de éxito en una sociedad post-esclavista, la cual las diferencias raciales, pero también cuando se habla de los estereotipos, cuando se habla de los prejuicios y cuando se habla de ese impacto negativo que el racismo y la exclusión racial puede ser la razón detrás de este tipo, de esa baja expectativa que tiene la comunidad afrodescendiente en el continente americano. Ahora, hay algo que hay que entender. Cuando yo hablo de comunidad afrodescendiente, resultaría o te estoy dando la impresión de que todas las personas que son parte de la comunidad afrodescendiente tienen una baja expectativa en cuanto a sus posibilidades. No. Si esa es la impresión que yo te estoy dando, fue un error de mi parte. Porque dentro de la comunidad afrodescendiente hay una serie de individuos, hay una serie de comunidades y hay muchas naciones que de una forma u otra ellos están creando las estrategias como una forma de ellos insertarse en el mercado de trabajo y crear las posibilidades de aumentar los niveles de riqueza, pero también de traspasar esa riqueza a su descendiente. Cuando yo hablo de las bajas expectativas que tiene la comunidad afrodescendiente, simplemente yo estoy metiendo esa comunidad dentro de una especie de la globalización, en la forma como los diferentes grupos étnicos reaccionan frente a la desigualdad económica, pero también en crear las estrategias que se necesitan para superar la desigualdad económica que existen entre los diferentes grupos étnicos y entre los diferentes grupos raciales. Porque nadie puede dudar, así como hay individuos que son parte de la comunidad blanca, que de una forma u otra, vamos a ser francos, ellos no tienen la experiencia, no tienen las condiciones, no tienen la característica, no tienen las cualidades para de una forma u otra sacar beneficio de cualquier tipo de economía de mercado. De esa misma forma hay en el lado opuesto un paquete de individuos que son parte de la comunidad afrodescendiente, que tienen las cualidades, tienen las características, tienen la experiencia, pero sobre todo están creando las estrategias y se están insertando en el mercado de trabajo como una forma de ellos crear lo que alguna gente llaman la capacidad de adquirir riqueza, pero también el posicionamiento político, el posicionamiento económico, pero sobre todo el posicionamiento como élite dentro de determinada nación post-esclavista. Y no cabe duda que este tipo de trabajo no está dedicado a ese individuo negro que de una forma u otra ha descubierto cómo insertarse y cómo ser parte de esa capacidad de adquirir riqueza que tienen todos los individuos. No cabe duda también que hay algo que hay que entender. Muchas veces nosotros utilizamos los estereotipos raciales, utilizamos por ejemplo lo que es la discriminación racial, utilizamos el racismo y utilizamos muchas veces eso que la gente llama el racismo estructural, que existe en muchas naciones post-esclavistas como la razón por la cual las personas de raza negra o los afrodescendientes tienen una baja expectativa en ellos tener la capacidad de insertarse en el mercado de trabajo y aumentar los niveles de riqueza. Porque no cabe duda, señores,
ese tipo de bajas expectativas, si ustedes analizan lo que es la historia de la esclavitud, lo que es la historia del sistema esclavista, lo que es la historia del sistema colonial, pero también cuando hablamos del sistema capitalista, en sociedades post-esclavistas, no cabe duda que cuando se habla de la comunidad afrodescendiente, ellos tienen grandes desafíos. Pero son los mismos desafíos que tiene la comunidad indígena, que tienen los mestizos, pero que tienen también una parte de la población blanca. Aquí es donde, cuando se habla de las personas afrodescendientes, es posible que el racismo, es posible que ese tipo de evento histórico que se llama el esclavismo, pero también la conducta colonial y cada uno de esos elementos que afectan negativamente al afrodescendiente en el continente americano sea un factor a considerar, porque no cabe duda, en muchas sociedades post-esclavistas, específicamente como los Estados Unidos, el racismo, la discriminación racial y la exclusión racial son factores que son importantes al momento de tú considerar cuáles son las razones por las cuales la población negra tiene bajas expectativas en cuanto a su capacidad de acumular riqueza, pero de una forma u otra ser aceptado dentro de una sociedad la cual en papel, o cuando tú analizas la constitución de cada una de esas naciones, ellos hablan de la igualdad ante la ley y la constitución de todos los ciudadanos de esa nación, pero en la práctica todos sabemos que la discriminación racial es un elemento que es fundamental y que muchas veces es el factor que está limitando el crecimiento y el desarrollo de la comunidad o de los afrodescendientes en determinada nación. Pero no cabe duda, cuando tú hablas de que la comunidad negra tiene bajas expectativas, hay un elemento histórico que está condicionando lo que es eso que la gente llama la conciencia colectiva de los afrodescendientes. Aquí es donde el posicionamiento racial, la historia de la esclavitud, la historia del colonialismo es un factor que todavía en el siglo XXI está afectando la valoración personal y las posibilidades de éxito en este mundo moderno que de una forma u otra está limitando a la comunidad afrodescendiente. Y no cabe duda que cuando tú hablas de esa posición étnico-racial en la sociedad esclavista, pero también durante el colonialismo, en la capacidad de producir riqueza, no cabe duda que producto del racismo y la discriminación racial, nosotros podríamos decir que esa es la causa, pero no es la causa en términos prácticos, es la causa en términos psicológicos, porque todavía mentalmente hay muchos afrodescendientes que producto de que durante el sistema esclavista y el sistema colonial, ellos ocupaban la posición más baja dentro de esa estructura social, todavía en este momento existen muchas personas dentro de la comunidad afrodescendiente que ellos se ven a sí mismos como menos que las personas de raza blanca, como menos que las personas mestizas. En pocas palabras, todavía tienen ese tipo de mentalidad de que el negro simplemente está para servirle a las personas de raza blanca y que de una forma u otra tienen que sentirse contentos con la situación en la cual ellos están viviendo en ese momento. Esa mentalidad de conformismo, desde mi punto de vista, la cual tiene su origen durante el sistema esclavista y el sistema colonial, es un tipo de mentalidad que de una forma u otra tiene su génesis en ese posicionamiento étnico-racial que la población negra tenía durante el sistema esclavista y el sistema colonial. El problema es que estamos en el siglo XXI y en el siglo XXI las diferencias raciales realmente puede ser un factor que determine, pero el factor que más determina dichas posibilidades es la mentalidad esclavista que todavía existe en muchas personas que son descendientes de los primeros negros que llegaron al continente americano en condición de esclavo. Aquí es donde esa mentalidad de que
el blanco es más que el negro o tiene más posibilidades que el negro, todavía es parte de la conciencia colectiva de muchas personas que son afrodescendientes. Y es un limitante que hay que superarlo como forma de la persona afrodescendiente tener la capacidad de aumentar lo que yo llamo sus expectaciones o las expectativas que esa persona tiene como ser humano. Pero si mentalmente, producto de ese tipo de mentalidad que históricamente todavía es parte de la conciencia colectiva de los negros, quienes todavía muchas personas negras no han podido superar, eso crea lo que alguna gente llaman una mentalidad en lo cual la baja expectativa es algo que se acepta como la norma. Pero eso es simplemente un aspecto a considerar, porque yo siempre he creído que con la educación, ese tipo de creencia negativa que tienen muchos afrodescendientes se puede superar y de una forma u otra esa baja expectativa puede de una forma u otra transformarse en una expectativa la cual coincide con las posibilidades, la experiencia, pero sobre todo ese mecanismo de estrategia y deseo de crecer que tienen los seres humanos. Otro elemento a considerar cuando se habla de por qué muchas personas en la comunidad afrodescendiente tienen baja expectativa en cuanto a sus posibilidades de éxito en una nación posesclavista, hay algo que hay que entender. En una nación capitalista, en la cual la economía de mercado es lo que mueve y en la cual una forma que tú tienes para tú insertarte al mercado de trabajo, no cabe duda que cuando se habla del posicionamiento económico es sumamente importante. Y cuando se habla del posicionamiento económico, nosotros podíamos hablar de lo que la gente habla, de las diferentes clases sociales. Y no cabe duda que si ustedes analizan el posicionamiento social de la mayoría de las personas que son afrodescendientes en América Latina y el Caribe, pero también en los Estados Unidos, usualmente la mayoría de ellos pertenecen a la clase social más baja. Y una de las características de las personas que son parte de ese grupo social o clase baja es que simplemente tienen menos posibilidades de educación, de exclusión, pero también de alcanzar aquel tipo de beneficio el cual simplemente se le otorga a las personas que pertenecen a la clase media y a la clase alta, como una forma de ello insertarse en una economía de mercado en la cual la posesión de capital crea las posibilidades de producir más capital. Y producto de que la mayoría de las personas que son afrodescendientes viven en una posición de pobreza o son clase baja, eso limita también lo que son las posibilidades que tienen los afrodescendientes de una forma u otra de insertarse y tener la capacidad de aumentar los niveles de riqueza de los afrodescendientes, lo cual es otro obstáculo que desde mi punto de vista crea la sensación y al mismo tiempo produce ese efecto psicológico en lo cual tienen una baja expectativa de ello alcanzar cualquiera que sean sus sueños en términos económicos. Por eso yo soy de lo que creo que cuando se habla de esa baja expectativa hay el elemento histórico a considerar, pero también el elemento social. Y no cabe duda que en términos históricos, si tú tienes una autoestima baja producto del racismo, pero en términos históricos, en términos sociales, si tú tienes una autoestima baja producto del clasismo, tú estás creando dos barreras mentales, las cuales podrían ser la causa de las razones por las cuales tú estás limitando tu crecimiento. Falta de crecimiento que da la impresión de que tú como grupo, tú como persona, tú tienes una baja expectativa en cuanto a las posibilidades que tú tienes de éxito en cualquier tipo de sociedad. Pero no cabe duda, yo siempre he creído que otra de las razones, aparte de la historia y de la posición social, es lo que alguna gente llaman la experiencia y la falta de apoyo comunitario.
Porque no cabe duda que muchas veces nosotros aprendemos de la experiencia de nuestros familiares. También nosotros imitamos la experiencia de las personas que nos rodean, particularmente de la comunidad. Y muchas veces cada una de nuestras actitudes, de la visión que tenemos, la forma como nosotros nos comportamos, pero sobre todo nuestras posibilidades de éxito en determinadas sociedades, parte muchas veces de la experiencia de la comunidad a la cual tú perteneces. Y en el caso de la comunidad afrodescendiente, producto de que ellos no tienen una experiencia de negocio, una experiencia de emprendurismo, no cabe duda que eso crea lo que algunas personas llaman que dentro de la comunidad afrodescendiente no existe esa conexión en términos económicos, lo cual no permite que la persona utilice la comunidad como un mecanismo para ello avanzar lo que es esa necesidad de negocio, de venderle productos dentro de la misma comunidad, pero también de adquirir el capital que se necesita para establecer cualquier tipo de negocio. Porque no cabe duda, cuando tú estableces un negocio nuevo y tú eres dueño de tu propio negocio, tú vas a necesitar el apoyo de la comunidad. Y en la medida que el apoyo de esa comunidad se manifiesta en la venta o en la popularidad de tu negocio, eso significa que tu negocio tiene mayor capacidad de crecer. Aquí es donde yo siempre he creído que un elemento a considerar es que dentro de la comunidad afrodescendiente, ese tipo de actitud, lo que todos le llaman emprendedurismo, no cabe duda que es sumamente importante. Pero hay otro aspecto a considerar. Cuando a través de la experiencia de la comunidad, tú sientes como que la comunidad no está incentivando a los individuos que abren su propio negocio, o que van a la universidad, o que se gradúan con honores en la universidad, o que de una forma u otra crean algún tipo de estrategia como una forma de ello aumentar los niveles de riqueza. Porque vamos a ser francos, señores, cuando se habla de cualquier tipo de comunidad, es posible que la riqueza de un individuo, ustedes dirán, no impacta a la comunidad, pero sí impacta a una comunidad. Y si en una comunidad hay varios individuos que tienen altos niveles de posesión de riqueza, eso impacta positivamente lo que es la imagen de la comunidad. Aquí es donde yo soy de lo que creo que cuando se habla de ese hábito dentro de la comunidad afrodescendiente, en un apoyo comunitario, como una forma de incentivar a los muchachos jóvenes y a las personas que quieren abrir su propio negocio, es sumamente importante, porque eso crea el hábito, eso crea la conexión y eso incentiva dentro de la comunidad afrodescendiente a que mucho más personas se sientan con la confianza de que pueden confiar en la comunidad para ellos emprender cualquier tipo de negocio, porque ellos sienten el apoyo de la comunidad. Pero producto de eso que la gente llama el racismo, la discriminación racial, los estereotipos raciales, pero también esa conducta mercantilista de las personas, muchas veces las mismas personas dentro de la comunidad afrodescendiente, ellos no apoyan los pequeños negocios, los éxitos de personas que son parte de esa misma comunidad, lo cual disminuye y, ¿por qué no?, le quita el incentivo a las personas de ellos abrir su propio negocio, porque ellos no pueden contar ni siquiera con su propia comunidad como una forma de que su negocio se mantenga. Aquí es donde yo soy de lo que creo que la solidaridad dentro de una comunidad es un elemento importante porque es un mecanismo de incentivo, pero también es un mecanismo que crea las conexiones de negocio dentro de la misma comunidad, en la cual dicha conexión es un elemento importante para las personas dentro de esa comunidad que abren su propio negocio y van a necesitar el apoyo de la comunidad. Pero, lamentablemente, producto de esa mentalidad que todavía no existe dentro de la comunidad afrodescendiente en cuanto al apoyo de las personas de esa comunidad,
para incentivar los pequeños negocios, el emprendurismo. Y por qué no, las personas que van a la universidad y se gradúan, son muchas las personas que por esa falta de apoyo de la misma comunidad tienen bajas expectativas cuando se habla de sus posibilidades de éxito en un mundo cada vez más globalizado, donde el apoyo de la comunidad es sumamente importante. No cabe duda también que otro elemento que desde mi punto de vista crea dentro de la comunidad afrodescendiente, que de una forma u otra da la impresión de que muchos de ellos tienen bajas expectativas, no cabe duda que la experiencia y el apoyo familiar es sumamente importante. No cabe duda, señores, que cuando tú observas el comportamiento en términos social y en términos familiar, dentro de la misma comunidad afrodescendiente, pero también dentro de una familia, tú te das cuenta que dentro de la familia, esa falta de apoyo, esa falta de solidaridad, pero sobre todo esa falta de crear las condiciones y las motivaciones positivas para que ese individuo dentro de esa familia, de una forma u otra, se sienta apoyado en su capacidad de abrir algún tipo de negocio, de emprender algún tipo de idea o estrategia, la cual a largo plazo le puede producir un aumento de la riqueza. Y muchas veces esas bajas expectativas familiares en cuanto a sí mismo, bajas expectativas que simplemente es una herencia del sistema esclavista y del sistema colonial que todavía es parte de la conciencia colectiva de muchos afrodescendientes. Y muchas veces tú encuentras que hay muchos hijos que ellos tienen ese deseo de progreso, ese deseo de echar para adelante, ese deseo de crear su propio negocio, ese deseo de ser dueño de su propio negocio, ese deseo de ir a la universidad, ese deseo de aprender, ese deseo de viajar, de inventar, de reinventar. Y el primer obstáculo ellos lo encuentran dentro de la misma familia. Porque tú tienes una serie de padres o tú tienes una madre que tienen una mentalidad pesimista, que todavía ellos están bajo la ilusión del sistema esclavista. Todavía esa mentalidad colectiva del esclavismo mental, el cual tiene su origen en el esclavismo y el sistema colonial todavía es parte de la conciencia colectiva de muchas personas, en la cual el pesimismo y las bajas expectativas es la forma como ellos miran el mundo. Y cuando tú tienes un hijo o tú tienes una hija que no tiene esa imagen negativa de sí mismo, que de una forma u otra ese tipo de mentalidad esclavista no es parte de la forma como ellos se ven a sí mismos. Muchas veces ese tipo de muchacha o de muchacho no recibe el apoyo de los padres, porque los padres están bajo ese pesimismo colectivo que de una forma u otra es parte de la comunidad afrodescendiente. Y muchas veces los padres son los que limitan esa energía y esa necesidad de crecimiento y qué sé yo, como ese deseo que tienen muchas personas de pensar diferente a como pensaban sus padres. Y muchas veces los padres, en vez de ser un elemento que apoya, que empuja, es un elemento que restringe y limita. Y eso ocurre mucho dentro de la comunidad afrodescendiente, pero también dentro de la familia afrodescendiente. Hay otro elemento a considerar que desde mi punto de vista es sumamente importante. Y yo siempre he creído que otro elemento a considerar, cuando nosotros hablamos de por qué los negros como grupo racial tienen una baja expectativa, hay un elemento que hay que considerar. Y es que eso que la gente llama la valoración personal es sumamente importante. Aquí es donde yo soy de lo que creo que como individuo afrodescendiente, tú tienes que hacer una diferencia en lo que es la valoración personal que tú tienes como individuo y la valoración
social que las personas tienen de la comunidad afrodescendiente. Y muchas veces cuando tú escuchas los estereotipos, cuando tú escuchas los prejuicios y cuando tú escuchas cada una de esas conductas que están atadas al racismo, cuando tú escuchas la exclusión racial, cuando tú escuchas la exclusión social, cuando tú escuchas la desigualdad racial, pero cuando tú escuchas ese mecanismo que de una forma u otra limita las posibilidades de éxito de los afrodescendientes en todas las naciones post-esclavistas, de una forma u otra, tú llegas a la conclusión que tú no tienes la capacidad de simplemente sobreponerte a todos esos obstáculos, porque de una forma u otra tu valoración personal no está basada en lo que tú crees sobre ti mismo, está basada en lo que otros creen sobre ti mismo. Aquí es donde la valoración personal es sumamente importante para tú romper con ese paradigma que existe en la comunidad afrodescendiente, razones por las cuales dentro de la comunidad afrodescendiente se tiene una baja expectativa. Y yo soy de los que creo que si tú de una forma u otra superas las limitaciones impuestas por el sistema esclavista, supera las limitaciones impuestas por el sistema colonial y supera las limitaciones impuestas por las experiencias y la falta de apoyo comunitario, pero sobre todo la experiencia y falta de apoyo familiar. Es sumamente importante que la valoración personal no esté condicionada a la aprobación de otras personas, sino esté condicionada a lo que es tu propia valoración. Y no cabe duda que si tu propia valoración de una forma u otra está controlada por factores externos, eso va a crear en ti la sensación y de una forma u otra va a crear en ti ese tipo de respuesta en la cual tú vas a asumir que tú no tienes posibilidades de éxito en ninguna nación post-esclavista, lo cual crea el círculo vicioso de que las personas tienen una baja expectativa de sí mismos. Ahora, esa baja expectativa es porque de una forma u otra las personas afrodescendientes, al momento de ello hacer una valoración personal, están escuchando la crítica, los estereotipos que están asociados a las personas afrodescendientes en el continente americano y no están escuchando lo que es su propia valoración personal. En otro tipo de trabajo, yo voy a explicar cómo dicha valoración personal impacta el progreso, pero sobre todo las posibilidades de éxito de una persona afrodescendiente cuando deja que ese tipo de conducta y actitudes negativas sea el factor que determine sus posibilidades de éxito en una nación post-esclavista. Cuando producto de los estereotipos, de la historia del esclavismo, de la historia del posicionamiento de los negros durante el sistema colonial, y cuando tú analizas las pocas posibilidades que tienen los negros en su condición de pobre de acceder a cierto préstamo bancario, a cierto préstamo hipotecario, lo cual limita sus posibilidades de éxito en una nación post-esclavista, no cabe duda que eso crea la sensación en muchas personas de que ser negro simplemente es algo que limita el crecimiento personal de la persona, lo cual desde mi punto de vista cae en lo que yo le llamo el derrotismo racial. Aquí es donde esa mentalidad derrotista que muchas personas afrodescendientes tienen, de una forma u otra tienen que identificarlo. Y muchas veces ese derrotismo es producto de conclusiones erróneas que muchas personas tienen cuando de una forma u otra no entienden las razones detrás del por qué hay tanto obstáculo, de por qué se le hace tan difícil a una persona afrodescendiente, primero, alcanzar el éxito en una nación post-esclavista, pero segundo, en su posibilidad de crear las estrategias para adquirir la riqueza en una sociedad cualquiera.
Aquí es donde esa mentalidad derrotista casi siempre tiene su génesis en la poca valoración personal que los afrodescendientes tienen en muchas naciones posesclivistas. Pero también esa mentalidad derrotista, ese tipo de duda en cuanto a nuestras habilidades aprendidas o habilidades heredadas, no cabe en duda que es un factor a tratar de analizar. Hay algo que hay que entender. Muchas personas que tienen ese tipo de mentalidad derrotista, sin darse cuenta, ellos se están guiando por los estereotipos raciales, los cuales están asociados a las personas de raza negra. Y muchas personas que tienen ese tipo de mentalidad derrotista, cuando ellos miran la televisión, cuando ellos ven las revistas de moda, ellos simplemente se dicen a sí mismos, de la única forma que yo puedo alcanzar la riqueza es si yo soy atleta, es si yo soy músico, o simplemente yo soy esta mujer que está rompiendo, utilizando un término popular. En pocas palabras, ese tipo de estereotipo asociado a las personas afrodescendientes en todas las naciones posesclavistas es un limitador que si las personas no entienden el origen de este tipo de estereotipo, es un elemento más que se suma a esa mentalidad derrotista. Y no cabe duda que cuando tú tienes una mentalidad derrotista, muchas veces también tú tienes una autoestima baja. Y usualmente, cuando una persona tiene una autoestima baja, eso crea bajas expectativas. Y un individuo con bajas expectativas, sus posibilidades de éxito, sus posibilidades de realizar sus sueños, sus posibilidades de ello alcanzar ciertos niveles de riqueza, sus posibilidades de alcanzar lo que alguna gente llaman la igualdad económica, la igualdad social, la igualdad racial, la exclusión política, la exclusión económica, la exclusión social, son elementos que de una forma u otra son imposibles de alcanzar si ese individuo tiene baja expectativa, simplemente porque esa persona, su color de piel es negro o es parte de la comunidad afrodescendiente. Señores, no cabe duda que este tipo de trabajo, en otro video yo voy a hablar de cuáles son el tipo de estrategia que se deben emplear de una forma tal que los negros puedan tener una mentalidad de éxito en una nación post-esclavista, porque yo nunca he creído que el color de piel limita tus posibilidades de éxito. Lo que limita tus posibilidades de éxito son las actitudes negativas que todavía son parte de esa mentalidad esclavista que existe en muchas personas afrodescendientes. Pero eso será en un segundo video. Señores, yo no le quito más tiempo. Si ustedes creen que este tipo de comentario les sirvió de algo, por favor suscríbanse a este canal. Denle un me gusta, compartan este tipo de material. Pero sobre todo, toquen la campana. De esa forma, cuando yo subo un nuevo material, a ustedes les va a llegar la notificación. Por ese lado, realmente yo espero que ustedes pasen un grandioso día.